Bien amigos, qué alegría compartir con ustedes en una nueva entrega de este proyecto comunicacional denominado Avanzando. Hoy quiero tratar con ustedes sobre el tema del proyecto de ley que busca regular lo que es la libre difusión del pensamiento. Hasta el día de hoy tenemos un marco jurídico que regula esto, la ley 6132. Y este nuevo proyecto busca pues derogar esta antigua, muy antigua ley sobre difusión del pensamiento y actualizarla a los nuevos tiempos. Este proyecto de ley que ha sido sometido al Congreso Nacional a través del Poder Ejecutivo trae consigo muchas informaciones interesantes y otras dignas de análisis. Y pues la población común ha ido conociéndolo como el proyecto de ley Mordaza. Quienes se han encargado, ¿verdad?, de que se le acuñe este nombre, mayormente son los hacedores de comunicación, pero de manera específica aquellos que hacen comunicación en las plataformas digitales. Cabe destacar que al día de hoy los medios tradicionales se rigen a través de una entidad que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Esta comisión se encarga de regular el contenido en los medios tradicionales. Me refiero a través de la televisión y la radio. Por eso es que usted ve que un locutor que es acreditado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos debe de cuidar el vocabulario ante un micrófono, porque podría ser pasivo de una sanción, como lo vemos a cada momento que se sancionan algunos comunicadores o locutores y se le impone, ¿verdad?, 15 días, 10 días, 30 días de suspensión, entre otros. Pero esta ley, que es muy vieja, obviamente no contempla las plataformas digitales. Entonces, las plataformas digitales tienen la oportunidad de utilizar las palabras que ellos deseen y esta ley no lo abarca, porque la ley no puede regular lo que ya no tiene tipificado. Aquí empieza, ¿verdad?, el debate sobre la nueva ley que regula lo que es la expresión del pensamiento. Los hacedores de comunicación alternativo, que son los que trabajan en las plataformas, se están oponiendo a este proyecto de ley, pero no quizás porque la consideran una ley mordaza, sino porque específicamente es este segmento de la comunicación que va a ponerle control, por así decirlo, ante el descontrol que existe el día de hoy. Ya de por sí esto es un motivo para que los que son propietarios de plataformas digitales protesten. ¿Por qué? Porque por lo regular es muy bueno cuando tú puedes hablar, tú puedes decir lo que tú quieras sin tener un control. Entonces, por aquí nace la disputa. Pero esta ley, he tenido la oportunidad de leerla y quiero pues leerla otra vez para profundizar, ¿verdad?, en el tema. En sentido general, es muy similar a las leyes anteriores, salvo algunas actualizaciones. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo peligroso que veo? Bueno, pude ver el régimen de sanciones que va desde un salario mínimo en multas hasta 200 y pues suspensiones de 1 a 90 días a aquellos que cometan un error. Y aquí en este punto sí hay algo que hay que tratar, porque uno de los motivos de suspensión grave, que es la que abarca condenas de 30 a 90 días de sanción disciplinaria, haciéndole suspensión de su trabajo de comunicación y multas que van desde 1 a 200 salarios mínimos, abre un abanico con este tema del discurso de odio. El discurso de odio, que ya es un tema, ¿verdad?, que bastante agua le ha dado de beber al país, está de una manera u otra tipificado en un párrafo cuando trata de las violaciones graves. Y a mí me preocupa en manera particular este párrafo que establece estos puntos, porque el tema del discurso de odio es muy interpretativo. Lo que para mí es discurso de odio es posible que para el otro no lo sea.
Eso abre un abanico de opciones muy grandes, muy grande. Entonces, esto es un puntito de esta ley que hay que prestarle atención, hay que buscarle un bajadero, porque podría ser utilizado como un mecanismo de represión. Imagínense usted a un comunicador, a un propietario de una plataforma que está iniciando, que supuestamente por un discurso de odio sea pues notificado de una multa de 200 salarios mínimos. Eso equivale ya a una cifra extremadamente elevada de dinero y ese ciudadano o esa empresa difícilmente pueda pagarlo. Entonces ahí habría una especie de censura porque usted tendría un impasse hasta que no haga ese pago. Lo mismo con las suspensiones. El tema del discurso de odio, que de por sí la mayoría de las cosas que se quieren englobar, ¿verdad?, en discurso de odio, ya la ley las contempla, distintas leyes. Cuando se trata de menores, el código de menor; cuando se trata de la mujer, el código, ¿verdad?, que tiene que ver con el trato de la mujer, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se ha querido introducir la terminología discurso de odio de la manera que se está haciendo en muchos países, abriendo un abanico de opciones para que el juzgador interprete qué es o no un discurso de odio. Nosotros tenemos ejemplos claros. Cito uno. Para muchos, hablar en contra del aborto es un discurso de odio en contra de las mujeres. Para otros, hablar sobre el tema de la inmigración ilegal es un discurso de odio contra los inmigrantes. Para otros, hablar de religión es un discurso de odio contra aquellos que no profesan ninguna religión. Fíjese usted cómo todos los temas, dependiendo del punto de vista del ciudadano, se considera un discurso de odio. Entonces, ante temas tan amplios, tan difíciles de poder precisar las barreras hasta dónde se puede llegar o no, no deben de ser regulados. Nosotros hemos visto cómo de manera sistemática se ha querido introducir, yo a veces pienso que hasta de manera capciosa, estos artículos, en este caso un párrafo, en una ley, ¿verdad?, no tan amplia, pero que lleva unos minutos leerla. Entonces fíjese que lo han ido introduciendo así como, quiero esto, pero no lo digo de manera pública, lo dejo en una esquinita para que no lo lean mucho y pueda pasar. Y ahí es donde el ciudadano debe de estar atento y el ciudadano debe de cuidarse. Con que se regulen las plataformas, sí, eso es correcto. Pero fíjese, el discurso ha estado centrado en las plataformas y no es lo peor, no es lo más peligroso. De hecho, las plataformas digitales deben de ser reguladas, como mismo están regulados los medios de comunicación. ¿Para qué? Bueno, para cuidar todas estas utilizaciones inapropiadas del vocabulario. Aquí tenemos personas en las plataformas hablando cosas incorrectas, pero la ley no lo puede, ¿verdad? La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos no los puede censurar porque su marco legal no se lo permite. Aquí tenemos personas insultando y diciendo una serie de improperios en los medios que hay que regularlos. No mordaza, sino regulación. Como están los medios de comunicación, porque la cuestión es que se ha querido vender como que esto es algo nuevo. No, la regulación de los medios existe hace mucho. La Comisión Nacional de Espectáculo Público regula lo que uno hace a través de la televisión, de la radio, y ahora se quiere, pues, obviamente, regular las plataformas digitales. Y ahí no debe de haber problema. Donde sí debe de haber problema es en el régimen de sanciones y lo que quieren utilizar como una sanción. De por sí yo entiendo que un instituto, como sería este Instituto de las Comunicaciones, no debería de tener la capacidad de poner multa de hasta 200 salarios mínimos. Eso debería determinarlo un juez. Ahora, la comisión, o en este caso el instituto, yo entiendo que tendría a bien colocar suspensiones, ¿verdad? Bueno, tú creaste un contenido que según la comisión vulnera derechos o hace un uso inapropiado de la lengua, bueno, te podemos suspender. Ahora, un tribunal va a determinar si se te va a colocar una multa o no. Eso es lo que yo entiendo. Y a eso es que tiene que aspirar el pueblo dominicano. Ahora, no nos dejemos utilizar.
ni de un grupo ni del otro. No nos dejemos utilizar de aquellos que quieren en proyectos como este meter moldaza a través del supuesto discurso de odio, pero tampoco nos dejemos manipular de los propietarios y creadores de contenido de lo que son las plataformas digitales, porque hay que regular, como mismo se regula en los medios tradicionales. Es más, hay propietarios de plataformas digitales que tienen medios de comunicación tradicionales, emisoras, canales, y las barbaridades que dicen a través de la plataforma no lo dicen en los medios tradicionales. ¿Y por qué no lo hacen? Porque saben que los medios tradicionales están regulados. Entonces, fíjese, la misma persona, dependiendo el medio, utiliza un lenguaje apropiado o no. Eso debe de cambiar, sobre todo porque la población dominicana ve un constante desarrollo. Yo no tengo estadísticas a mano, pero estoy seguro de que una gran parte de la población dominicana consume los contenidos a través ya de los teléfonos inteligentes o de las tabletas o computadoras. Ya difícilmente usted ve a una persona esperando un horario para ver un programa. Lo ven en horario diferido. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales te dan la oportunidad de tú poder ver el contenido que se hizo en un horario X cuando tú tengas el tiempo. Cito, aquí hay programas matutinos y hay personas que lo ven en horas de la noche. En nuestro caso laboramos en un programa matutino y varias personas me han dicho, vi tu programa en horas de la noche. ¿Por qué? Porque está en las redes sociales, está en las plataformas digitales. Entonces, se puede. Y el pueblo dominicano debe de apoyar que las plataformas sean organizadas. ¿Por qué? Porque aquí le estamos haciendo mucho daño a la población. Aquí hay personas con una utilización muy inapropiada del vocabulario en todas las horas. Aquí hay contenido que se están haciendo en plataformas digitales que no son aptos para que niños lo puedan ver. Sin embargo, son contenidos que están abiertos ahí a todo público. Entonces, debe de haber regulaciones. Aquí, por ejemplo, en las plataformas se utiliza un vocabulario muy agresivo que afecta a la población porque eso fomenta la agresividad. Aquí cualquiera utiliza una palabra, óigame, que usted cuando la escucha dice, pero ¿cómo un comunicador está diciendo esto? Entonces, hay que ir normalizando lo correcto. Ahora, nunca apoyando lo que es la mordaza. Otros han criticado, pasando a otro punto en la misma ley, la creación de un instituto, el Instituto de Comunicaciones. Bueno, yo creo que este instituto viene a ser la sucesión, el reemplazo de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Para mí, de manera particular, lo que se está haciendo es un cambio de nombre, porque ya la comisión existe. Yo no le veo grandes problemas a esto, porque lamentablemente, cuando usted vive en un estado, tienen que haber organismos encargados de regular. Eso sí, regulación, no moldaza, regulación. Entonces, he escuchado voces criticando la creación de este instituto. Yo no lo veo así como algo digno de criticar. Lo que sí debemos de estar atentos todos es a los parrafitos que parecen inocentes y no lo son. El tema del discurso de odio como una sanción grave debe de tenerse mucho cuidado. Eso no se le puede permitir a una comisión. Son temas que deben de ir a los tribunales y que la justicia se encargue de dictaminar en un juicio establecido si hubo o no una falta y cuál sería la sanción. Aquí, agencias del Estado, porque no nos podemos llamar engaño. Los presidentes son los que colocan en las distintas agencias a las personas que la van a dirigir. Cada gobierno viene con una visión distinta. Entonces, esas herramientas de poder no se le pueden dar al Estado, que de por sí casi siempre es, ¿verdad?, una institución represiva que pone el orden. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano tiene el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control de lo que es la Procuraduría General de la República, que hace un trabajo muy importante
de demandar ante el Estado o ante el sistema de justicia a los ciudadanos que violan las leyes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la mordaza. Repito, digámosle no a la mordaza, a eso de sanciones graves por el supuesto discurso de odio. Eso lo veo incorrecto. Veo incorrecto en esa ley que se quiera darle facultad a los miembros de esta nueva institución que crearía la ley nueva, el proyecto de ley que regula la libertad de expresión y de pensamiento, porque entiendo que es a los jueces que se les debe de permitir dictaminar en un juicio si un ciudadano debe ser multado o no. El tema de las suspensiones ya eso es algo que es propio, ¿verdad?, de las instituciones. Bueno, para el orden. Ahora, las sanciones, así como colocar 200 salarios mínimos, no debería de competirle a este instituto. Y el término discurso de odio en sus variantes, ¿verdad?, no debería de ser incluido. Eso hay que sacarlo de ese proyecto de ley porque puede utilizarse. Es una herramienta que se puede utilizar para el bien porque el discurso de odio es una realidad. Pero también es una realidad que a veces, amparado en el discurso de odio, se han censurado a muchas voces. Y nosotros del 2020 hasta acá sabemos de eso. ¿Cuántas voces han sido censuradas del 2020 hasta acá, amparados en ese supuesto discurso de odio? Aquí tenemos ejemplos claros en la pandemia, científicos que fueron censurados por un discurso supuestamente de odio, porque supuestamente decían lo incorrecto. Aquí hay políticos que fueron censurados por su supuesto discurso de odio en materia política y al final se ha dado cuenta el pueblo, la ciudadanía, que eso es mentira. Entonces, eso hay que regularlo, pero no de la manera que se quiere hacer. Hay que buscar opciones, vías, pero no se le puede dejar libre a que el supuesto juzgador determine qué es o no un discurso de odio. Entonces, hay una rivalidad. Ese es un punto que hay que destacar. Hay una rivalidad entre lo que es los propietarios de medios de comunicación tradicionales y los dueños de plataformas digitales. Porque no nos podemos llamar engaño, ¿verdad? Aquí hay una lucha de poder. Ustedes saben que los medios de comunicación tradicionales han perdido mucho poder en la población porque algunos de ellos se han dado la tarea de distorsionar la realidad, de no decir la verdad al 100%. Algunos son tan descarados que le mienten al pueblo así, como si el pueblo es ignorante. Entonces, muchos de los propietarios de estos medios sí quieren censurar a los que realizan comunicación a través de las plataformas digitales porque han visto que el poder se les ha ido de la mano. Y eso no, al pueblo eso no puede permitirlo. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que los medios tradicionales a veces, salvo honradas excepciones, son utilizados por los grupos de poder para manipular la población. El mejor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. Y usted puede imaginarse el nivel de distorsión que ha habido en Estados Unidos de las informaciones. Hay cadenas de noticias que se convirtieron en emporios y han visto la audiencia caer porque ya nadie les cree. Nadie les cree lo que dicen, aunque sea verdad. ¿Pero por qué? Porque con el pasar del tiempo la población se ha enterado a través de los medios alternativos, como son las plataformas digitales, que muchos medios tradicionales hablan mentira o manipulan, obvian la verdad. Aquí hay medios que cuando ocurre un hecho X no lo manejan, no lo dicen. Pero tenemos medios aquí manipulando informaciones. Bueno, con este tema migratorio, vamos a poner ese ejemplo. Hay medios tradicionales que tienen una manipulación de la realidad enorme. Y la población que ya les conoce la seña ha ido a las plataformas digitales. Y ahí han expresado lo que han dicho. Pero claro, también hay un punto que debemos que tratar. Aquí se quiere controlar la manera de las personas expresarse. Pero esa es la forma como las personas
se expresan mayormente en la República Dominicana. Aquí, vaya a un barrio y escuche, siéntese en una esquina donde haya muchas personas, escúchese cómo hablan. A nosotros no se nos está educando para hablar de manera correcta. Y eso no tiene que ver con el grado económico. Usted va a otros países y encuentra que desde el más pobre al más rico tienen educación al hablar. Pero a nosotros eso nos ha importado muy poco. Nosotros como nación hemos ido perdiendo la decencia al hablar. Y eso sí hay que trabajarlo, pero no es censurando los medios. Eso hay que trabajarlo desde la escuela. Hay que trabajarlo en la familia. Aquí hay que trabajarlo en la sociedad en sentido general. Pero donde primero usted ve una cantidad enorme de insultos y de palabras maldichas es en el Congreso, que es el primer poder del Estado. Entonces, si en el Congreso Nacional usted escucha un grupo de palabras impronunciables, ¿qué usted puede esperar de la población? Pero también hemos tenido presidentes aquí que dicen cosas que sabrá usted. Y tenemos hacedores de comunicación, periodistas, ingenieros, abogados, bueno, porque la República Dominicana no ha cuidado la buena el buen uso del lenguaje. No nos educan así. Uno se educa aquí, uno se educa en la escuela, en la casa y en la calle. Y en los tres lugares nos están enseñando a hablar mal. Y a veces la gente cree, no, él está peleando. Y no está peleando. Esa es su manera de hablar. Y entonces el interlocutor, el que está del otro lado, dice, Dios mío, pero que yo le diste a este elemento que me está insultando. Pero en la mente de ese elemento, él está hablando normal. Y déjenme decirle que hay personas que con palabras bonitas te insultan. Te insultan de manera ofensiva. Ahora utilizan unas palabras tan bonitas que usted hasta lo felicita y le aplaude al final del insulto. Quiere decir que a veces hay personas que utilizan palabras descompuestas, pero en su entender ellos no están diciendo nada malo. Entonces tenemos. Y ahí, entonces hay gente que con palabras bonitas sí te insulta de verdad, con la intención de insultarte, y eso lo dejamos pasar como bueno y válido. Yo creo que debemos de esforzarnos en la República Dominicana para educar a la población, que podamos aprender a hablar mejor. Una correcta utilización del lenguaje. Claro, eso empieza ahí en la escuela. Debería de ser en el hogar, pero ante la carencia que tenemos en los hogares dominicanos, una carencia de educación enorme, entonces el Estado tiene que encargarse de ir, ¿verdad?, dando el primer paso en las escuelas para que esa generación que va a recibir esa educación pueda entonces en el futuro, ¿verdad?, a las próximas generaciones traspasárselo en casa, en la calle y en la escuela, afianzar ese conocimiento. Pero no le podemos pedir a las familias que hagan algo o que den lo que no tienen. Bueno, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Agradezco que hayan prestado un espacio de su tiempo para escucharme y les invito a que en una nueva entrega nos veamos nueva vez. Dios le bendiga.